Bienvenido al informativo especial de Magnífica Televisión, dedicado en esta ocasión a la noticia del anuncio del Papa Benedicto XVI de su dimisión. Benedicto XVI ha anunciado su dimisión, que será efectiva el día 28 de febrero. En un acto con pocos precedentes, ha anunciado que renuncia por falta de fuerzas. El Papa ha anunciado su decisión para dejar el papado. Lo ha hecho personalmente en latín, en la ceremonia para la canonización de los mártires de Otranto. Ha aducido falta de fuerzas para justificar su decisión. Un rayo caído del cielo. Con estas palabras ha calificado la decisión del Papa, el decano del Colegio Cardenalicio, Cardenal Angelo Sodano. Serán los cardenales Sodano y Bertone quienes gobernarán a la Iglesia hasta que sea elegido el próximo Papa. Pero Sodano, por tener más de 80 años, no podrá entrar en el cónclave. En breve se anunciará cuándo será el cónclave, pero lo normal es que sea dentro de un mes más o menos. Las palabras de Benedicto XVI han sido las siguientes. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo y rezando. Sin embargo, el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio del obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril del 2005. De forma que desde el 28 de febrero del 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las 3 causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Ahora confiamos la Iglesia al cuidado del sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. A continuación, nuestro comentario editorial sobre esta impactante noticia a cargo del Padre Santiago Martín. Entre el dolor y la esperanza. Sorpresa, casi hasta llegar a un auténtico shock. Estupor, dolor, incluso algo de miedo. Esto ha sido lo que ha pasado por mi alma cuando esta misma mañana, aquí en Roma, me he enterado de que Benedicto XVI ha presentado su dimisión. La dimisión para un cargo para el cual fue elegido por el Espíritu Santo a través del Colegio de los Cardenales. Una dimisión que su predecesor, Juan Pablo II, no quiso presentar, aún estando aquejado, como todos veíamos, por infinidad de problemas físicos, por no decir también de problemas en el gobierno de la Iglesia. Sin embargo, creo que hay que respetar esta decisión del Santo Padre. Hay que respetarla. Él dice, así lo ha hecho por escrito, que se encuentra sin fuerzas y añade que está sin fuerzas físicas y espirituales.
debido a su avanzada edad y debido a los problemas y a las enormes dificultades que tiene en este momento el gobierno de la Iglesia. Le han golpeado muy duro. Hay que recordarlo porque quizás se nos olvida lo que ha sido desde que fue elegido hace 7 años. Ha sido muy duro para él, desde aquel primer escándalo grave que fue el caso Maciel, hasta el último, de hace pocos días, la situación el castigo que ha recaído sobre el cardenal Mahony, hasta hace muy poco, arzobispo de Los Ángeles, por amparar a curas pederastas, pasando por el terrible y desagradable escándalo Batilix que ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, pues la lucha interna por el poder que hay en el seno de la Iglesia. Todo esto ha caído sobre las espaldas de un hombre bueno, de un hombre sabio, de un hombre sensible, que se ha visto desbordado. Repito, creo sinceramente que, aunque personalmente no me gusta, no creo que el Papa deba de renunciar. Sin embargo, creo que hay que ser muy respetuosos con Benedicto XVI y creo que hay que rezar muchísimo por él, porque ahora se encuentra en una situación inédita. ¿Qué va a hacer él con su vida? El padre Lombardi esta mañana en la rueda de prensa aclaraba algunas cosas y decía que se dedicará a la oración y a la escritura y que desde luego no va a intervenir en el proceso de elección de su sucesor. Creo que hay que rezar por el Santo Padre, todavía hoy Santo Padre, hasta el próximo 28 de febrero. Creo que hay que rezar por él. Es un ser humano que ha sufrido mucho y hay que respetar su decisión, aunque esa decisión a mí, repito, personalmente no me guste. La respeto, voy a rezar por él y, por supuesto, creo que lo que hay que hacer sobre todo es rezar por la Iglesia. Nos encontramos en un momento muy difícil. Si ya es difícil la muerte de un papa, esto es algo totalmente inaudito. Habría que remontarse a la Edad Media, a aquel Celestino V, que presentó la dimisión pocos meses después de ser elegido y cuyo sucesor, Bonifacio VIII, le metió en un convento y le mantuvo encerrado el resto de su vida. Esto no va a ocurrir, por supuesto, no estamos en la Edad Media, pero cuando lo hizo Bonifacio VIII no fue por odio o por revancha hacia su predecesor, cuya renuncia, entre otras cosas, le había posibilitado a él llegar al papado, sino para evitar que interfiriese en el gobierno de la Iglesia y que no nos encontráramos con la situación de 2 papas. Repito, esto no va a ocurrir, pero creo que estamos en un momento muy delicado, muy difícil de la vida de la Iglesia y que hay que rezar muchísimo, rezar por el Santo Padre que se va, rezar por la Iglesia y rezar por el sucesor que en este momento aún no sabemos quién es. Pero a la vez, sinceramente, entre el miedo, el estupor, la sorpresa, el disgusto, también está en mí fuerte la esperanza. El Espíritu Santo no va a abandonar nunca a la Iglesia. No la abandonó en aquella época de Celestino V, no la ha abandonado cuando murió después de pocos meses de pontificado Juan Pablo I, aún lo tenemos muchísimos en la memoria y en aquel contexto también muy difícil, no hay que olvidarlo, cómo estaba el final del pontificado de Pablo VI, muchos de aquellos polvos son los lodos que ahora estamos tragando porque es de aquella época que vienen la mayoría de los escándalos de pederastia, las corrupciones, etc. Y Juan Pablo I, que se encontró con un gobierno de la Iglesia durísimo con el problema económico, el caso Marcinkus, etc., murió a los pocos meses. Y sin embargo, el Espíritu Santo no abandonó a la Iglesia. Y después de aquel shock vino Juan Pablo II. Por eso creo que es un momento difícil, de verdad. Es un momento, precisamente por eso, de muchísima oración, para mantener la confianza. Nosotros no confiamos en los hombres, confiamos en Dios. En Dios he puesto mi esperanza y sé que no quedaremos defraudados. Mantengámonos unidos al Santo Padre, a este, al que venga y digamos siempre, viva el Papa. Adiós amigos, rezamos por el Papa, rezamos por la Iglesia. Si desea estar informado de lo que sucederá después de esta impactante noticia, puede consultarnos en nuestra página de noticias y apologética católicosonline.org. Que Dios les bendiga.